Bueno, y siendo Pymes 2021, no podía dejar de estar el secretario de las Pymes y los emprendedores de la Nación, Guillermo Meredith. Un gusto. ¿Qué tal, Guillermo? Un placer tenerte aquí hoy en nuestro evento. Un gusto, Pablo, estar acá. Bueno, hace un ratito hablamos con Matías Culfas sobre distintas cuestiones relacionadas con la actividad económica y cómo hay que vislumbrar un poco lo que se viene en materia de actividad. Pero ahora la idea es enfocarse bien en las necesidades de las pymes, que son muchas, por supuesto, en un contexto muy complejo y desafiante. Arranquemos con el repro. Que tanto el ATP no vuelve, ya está. El ATP fue un instrumento del año pasado, no hay más ATP. No está el ATP, pero la verdad que está el repro, que cumple la misma función. El repro del mes pasado llegó a 35.000 empresas y 107.000 trabajadores, Pablo, ahí tratando de cubrir a los sectores que tienen más dificultades. Importante, mañana vence la fecha de inscripción. Hay dos programas, que son el repro para las empresas y también el programa para trabajadores independientes, que ambos programas para los sectores críticos permite acompañar con 22.000 pesos el salario de los trabajadores y los trabajadores que están incorporados al programa. 22.000 pesos para los sectores críticos, ¿no? O sea, las empresas que no están en sectores críticos tipo gastronomía o no sé, turismo o sectores culturales, ahí cobran menos. Sí, esos son justamente los sectores críticos. Bien. Gastronomía, sector de la cultura, del turismo, lo que en el mundo y en la Argentina tienen hoy una situación más compleja, son esos los que estamos trabajando con este ingreso por trabajador de 22.000 pesos, 580.000 trabajadores el mes pasado, y esto importante, mañana vence la inscripción a través de la página de la FIP para todos los que tengan una situación difícil que puedan tener en el repro un acompañamiento. Si tengo una pyme, un comercio, cualquier rubro, digamos, que no estoy en el sector crítico, tengo acceso al repro, pero con un volumen menor. Tenés acceso al repro, lo que se mide es un esquema de facturación, por eso se simplificó mucho. El repro a fin del año pasado tenía otros indicadores y demás. Hoy el repro es casi exactamente igual al ATP, mide simplemente un índice de liquidez, de cómo está la liquidez de la empresa para pagar o no los sueldos. El resto es exactamente igual al ATP y efectivamente los sectores que no son los sectores críticos, cuando tienen una situación compleja, el ingreso es un poco menor, hasta 9.000 pesos, pero entre los 9.000 y los 22 de los sectores que tienen más dificultades, estamos acompañando a estos sectores. ¿Ustedes qué notan? ¿Que cada vez más empresas están pidiéndolo o que empieza a reducirse la necesidad? El último mes se inscribieron muchísimos más por cambios que hicimos en el programa. Tuvimos una restricción, ¿te acordás de estos 9 días que obviamente tuvieron un impacto fuerte en los sectores que además ya venían con dificultades? Eso hizo que más empresas puedan acceder al programa. Y el último mes lo que se permitió que estos 107.000 trabajadores independientes, monotributistas autónomos que tienen hasta 5 empleados como relación de dependencia de esa unidad productiva puedan inscribirse. Eso hizo subir mucho el volumen. Esperamos que sea razonablemente similar en el proceso que está transitando. La inscripción de mañana para recibir el próximo repro de junio. Exactamente. Vence mañana, tanto para las empresas como para los trabajadores independientes. Perfecto. Esta digamos, es la herramienta fundamental de ayuda para sostener el empleo privado en sectores, digamos, que todavía no se han podido recuperar de la pandemia. Este es el instrumento principal. Bueno, esto cumple un instrumento muy importante, va directamente a la cuenta de los trabajadores y trabajadoras, cubre un empresaria pyme que nos está escuchando y que tiene que pagar los sueldos en este contexto. Evidentemente es una carga difícil, es difícil cuando vos no tenés una actividad con un volumen que te permita sostener y sobre todo por el tiempo que tienen estos sectores con ciertas dificultades. Y luego estamos trabajando con líneas de financiamiento. Ahí, Te quiero preguntar, antes de pasar a la línea de financiamiento, para terminar el tema repro, ¿hay algunos reparos de empresas que dicen, no, prefiero entrar en el repro porque si no después no puedo hacer, no sé, con todo con liquidación, no puedo intervenir? O sea, ¿escuchan mucho de este tipo de comentarios? Mira, cuando se puso en marcha la medida y apareció como, no se entendía bien como pasa con esta, mucha información, muchas medidas, la verdad que hoy eso se regularizó mucho y la verdad que las empresas que tienen una situación difícil y que tienen dificultades... Sí, no están para estar con el tema de compra de dólares. Ingresan al programa, saben que la verdad
que quiero aprovechar, Pablo, porque muchos empresarios o empresarias también con esa situación es difícil, han hecho un esfuerzo muy importante para mantener los puestos de trabajo en un momento que es muy difícil, que es incierto muchas veces, que genera muchas dificultades, así que quiero aprovechar, el domingo fue el Día Internacional de las Pymes, aprovecho para saludarlos también a todos los trabajadores. Es la semana de la pyme, la semana de la pyme empezó el domingo con el Día Internacional y seguimos nosotros con nuestro evento, así que vino bárbaro. Hablemos un poquito de financiamiento. Recién pasaron varias sociedades de bolsa, LICs, contando digamos, cuáles son las herramientas disponibles, también pasaron bancos, con todo digamos, las distintas opciones. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno? ¿Qué ofrece hoy la Secretaría PYME? Yo supongo que hay dos tipos de enfoque. Por un lado, el financiamiento bancario con subsidio de parte de ustedes y si no, líneas directas que ofrece el gobierno nacional. Sí, hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el año pasado. Solo te voy a contar un esquema de números y después te paso a las líneas y demás. La Secretaría PYME en el año 2019 tenía un fondo de garantía que es el FOGAR y el FONDEP con el que hacemos el subsidio de tasa. Había dado garantías de crédito a 1.662 pymes. El año 2019 fue un año difícil para las pequeñas y medianas empresas. El año pasado garantizamos créditos a 645.000 empresas. Un salto que no tiene precedente en la historia del Ministerio, de la Secretaría, y ese salto está dado por apoyar a los sectores que tienen una situación difícil. Desde el año pasado los créditos para los sectores que tenían que pagar los sueldos y tenían dificultades, los créditos a tasa cero, los créditos a tasa cero con los que estamos trabajando hoy. Hay 3 líneas, que solo para cerrar, si querés, el esquema de críticos, que estamos trabajando con el Banco Nación, para gastronómicos, para el sector del turismo y para el sector de la cultura, líneas que funcionan muy bien, líneas que pusimos en marcha y varias veces las tuvimos que renovar. Sí, para muchas empresas es la diferencia entre poder seguir o no. Exactamente. O sea, hoy tenés posibilidad de pagar sueldo más préstamo a tasa cero. Claro, la empresa te va a decir, pero yo no estoy laburando, no quiero un préstamo, quiero que... Pero bueno, es lo que hay, digamos. Son préstamos a tasa cero. El subsidio directo es el repro, digamos. Claro, estos son créditos a tasa cero con un año de gracia, que eso es lo que lo hace distinto, ¿no? Porque la expectativa también es transitar. Con una inflación de casi 50%, digamos, es lo mejor que se puede ofrecer hoy. Con el esquema de inflación que veníamos transitando y con los indicadores que conocemos, lo que uno ve es que son créditos que toman las características de empresas que están en una situación difícil, repro, muchas medidas impositivas, moratorias, trabajo que están haciendo muchas provincias, incluso para acompañar a los sectores que están en situaciones, y estos créditos a tasa cero, el sector de la cultura y del turismo y de la gastronomía, cada una de las líneas que pusimos en marcha las tuvimos que ampliar nuevamente porque finalmente se toman estos créditos. ¿Son líneas vía Banco Nación? Son 3 líneas de vía Banco Nación, 2 para capital de trabajo, en el caso del turismo hasta 10 millones de pesos, tasa cero, un año de gracia, y también pusimos en marcha una línea junto con Garantizar y el Banco Nación para los comercios que tienen que hacer alguna modificación, una ampliación para poder trabajar afuera, hace bastante frío en la Argentina, y requieren alguna readecuación, créditos también a tasa cero, muy accesibles, muy rápidos. Todos estos créditos tienen un esquema adicional que para mí es importante poder contar en este contexto, que tiene que ver con el trabajo que hicimos con el FOGAR, con el Fondo de Garantía, ¿no? El año pasado pudimos dar 645.000 créditos porque el FOGAR, el Fondo de Garantía público que dio respaldo a esos créditos, permitió que muchas pequeñas y medianas empresas que en una situación compleja, y los bancos lo deben haber contado, para un banco dar un crédito a una pyme en una situación de incertidumbre genera mayores dificultades por qué es lo que va a pasar en términos de actividad económica, de capacidad de repago de esos créditos. El FOGAR cumplió un rol muy importante y estamos trabajando muy bien, Pablo, con los bancos hoy. Eso te quería preguntar. ¿Qué pasa? Porque por un lado está el Banco Nación, con estas líneas de tasa cero, pero después están los bancos comerciales, donde uno también puede acceder a líneas que tienen subsidio del Estado Nacional vía un banco privado. Trabajamos muy fuerte con todos los bancos, ¿no? 2 esquemas muy importantes. El primero, hay una regulación hoy del Banco Central que establece la línea de inversión productiva, créditos al 30% para la inversión, 35% para capital de trabajo. Nosotros hicimos una licitación con 25 bancos públicos y privados de todo el país, permitiendo establecer un subsidio de tasa para las pymes que quieren realizar alguna inversión, con créditos que van al 22, 23 o 24%.
25%, si son pymes lideradas por mujeres, si son pymes que exportan, y si no, tienen un subsidio de tasa de 5 puntos. Eso lo estamos haciendo con todos los bancos de la Argentina. Es una línea que está moviéndose, está venciendo y el Banco Central va a darle continuidad a la línea de inversión productiva, muy importante en este momento para sostener el crédito. Al ejecutivo pyme, al dueño de la pyme o al gerente de la pyme, ¿qué le recomendás para decir, bueno, necesito financiamiento, no sé muy bien por dónde arrancar? Porque realmente hay muchas, por suerte, ¿no? Hay muchas alternativas para acceder. Por ahí no acompaña tanto la actividad económica en algunos sectores, pero financiamiento es como que hay un abanico importante. ¿Vos qué recomendás? ¿Meterte en la página de la Secretaría Pyme? Ir a un banco comercial y sentarte con tu oficial de crédito, empezar por el Banco Nación, digamos, ¿por dónde arrancarías? Mira, la verdad estamos haciendo un trabajo muy importante de la Secretaría porque para una pyme en la Argentina buscar financiamiento no era fácil y no es fácil por la multiplicidad de actores, de información y más. Nosotros tratamos de unificar todo eso en la página del Ministerio, Argentina Gobar /financiamiento pyme. Todas las líneas de financiamiento están ahí, todas las líneas con todos los bancos, con todas las provincias. Hicimos... Entrás, perdón, el Ministerio de Desarrollo Productivo. Es Ministerio de Desarrollo Productivo. Y ahí Productivo. vas a la Secretaría Pyme. La Argentina estableció en Argentina Gopar, es una página del Gobierno Nacional, /financiamiento pyme, Ministerio de Desarrollo Productivo. Financiamiento pyme, aparecen todas las líneas que tenemos activas. Dos aspectos me parecen muy importantes cuando hablamos de financiamiento, es que tenemos que hablar de financiamiento de manera federal, porque la verdad que cuando uno mira el mapa de financiamiento de la Argentina, no es lo mismo para una pyme de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, o te diría de Córdoba, ¿Sigue estando de Santa muy Fe. concentrado el crédito? Sigue estando muy concentrado el crédito. Hicimos un esfuerzo, firmamos convenio, Pablo, con 18 provincias. Pusimos en marcha líneas de capital de trabajo al 9%, 9.9%, y líneas de inversión productiva al 22% con 18 provincias de la Argentina. Lo hicimos con todas las provincias, no centros. Arrancamos por Jujuy, La Rioja, Catamarca, firmamos con Mendoza, ayer firmamos con Entre Ríos, firmamos con todas las provincias que tienen más dificultades, porque lo que te dice una pyme que está en Jujuy, que esas dificultades se le multiplican mucho más porque accede a menos información, tiene menos capacidad muchas veces de conocer cuáles son las líneas que están activas. Y lo otro que estamos haciendo es poner en marcha línea de financiamiento para todos los segmentos de pyme, porque no es lo mismo una pyme mediana de tramo 1 o tramo 2 que una micro pequeña y una micro pequeña. Para las micro y pequeñas pusimos en marcha una línea de crédito de la inversión productiva, 18% en pesos, tasa fija por 7 años con 1 año de gracia. Esa línea de crédito se presenta en la Secretaría Pyme. Ya tenemos más de 1000 proyectos presentados. Son 1000 proyectos de inversión de micro y pequeñas empresas con créditos hasta 15 millones de pesos. Ya tenemos aprobados más de 160 créditos. Todo eso lo estamos trabajando con las SGR. Hicimos un trabajo muy fuerte de trabajar, de apuntalar el trabajo que hacen las SGR. Sé que se estuvo trabajando también en esta jornada. Aumentamos los fondos de riesgo de las SGR. Vos sabés que la Secretaría PYME es la autoridad de aplicación del sistema de SGR, vinculado a que aumenten la cantidad de pymes con las que trabajan. El año pasado creció mucho el sistema. Llegaron a 21.000 pymes cuando venían trabajando con 16.000, si no me equivoco, el año anterior. Hay que seguir haciendo ese crecimiento y ese crecimiento además tiene que ser más federal, ¿no? Ese es el trabajo. Muy, muy interesante cuando hablas de pymes esto de distinguir, ¿no? Porque uno habla de pyme como si fuese un producto y en realidad, homogéneo. Claro, y la verdad que hay desde emprendedores tratando de empezar con su primer laburo y trabajando solo, hasta la microempresa, y después tenés empresas medianas, digamos, que ya están jugando en otra categoría, por ahí exportando. O sea, realmente es un universo gigantesco. Enorme. Armamos un esquema integral de financiamiento. Para las micro y pequeñas, lo que te contaba. Para las empresas que tienen un esquema de inversión un poco más consolidado, esta línea de crédito con 25 bancos, a partir de la línea de inversión productiva, con créditos hasta 70 millones de pesos, también créditos tasa fija en pesos por 5 años. Arriba de eso, desde 70 a 250 millones de pesos, tenemos una línea con el Banco Nación, ahí que estamos trabajando lo que nosotros llamamos proyectos estratégicos, son proyectos de inversión grande. Por suerte tenemos muchísimos proyectos ya analizados y se están aprobando ya varios de estos proyectos y vamos a seguir ampliando para los segmentos más grandes de las empresas, porque en este contexto, lo debe haber contado el ministro, en esta situación heterogénea, con sectores que tienen dificultades, también
también hay muchos sectores de la construcción o de la industria particularmente que están poniendo en marcha líneas de financiamiento y de inversión que requieren en una actividad que en este contexto difícil también se está recuperando. Bueno, se lo pregunté antes al ministro Culfas, te lo voy a preguntar a vos también, porque me parece que es un tema de actualidad y de preocupación, que son las SAS, estas sociedades de acciones simplificadas. ¿Qué va a pasar? Porque realmente había sido un instrumento que aparentemente había funcionado bien para la mayor parte de los emprendedores que querían tener un instrumento ágil, generar una sociedad rápida, de manera rápida y en forma, digamos, digital. ¿Por qué se metieron tanto con este tema? No, mira, dos cuestiones bien específicas. Nosotros estamos a favor de toda la digitalización. Todo lo que te conté de financiamiento es todo digital. Todo es sin papel. No es que hay que ir a presentarse. Todo digital. Todos los 550.000 monotributistas y autónomos que dimos, todo el financiamiento es todo digital. Es un mundo, recién estaban hablando de la Agenda 4.0, seguro la planteó el ministro. No se puede ir para atrás en ese sentido, así que la agenda tiene que ver con promover la digitalización. La autoridad de aplicación estableció que había ciertos aspectos que había que revisar por ciertas cuestiones, si querés, de no transparencia en algunas de los manejos de estas sociedades. Nosotros lo que estamos convencidos es que hay que simplificar la actividad económica, trabajar sobre la digitalización, tienen que tener los controles necesarios para que no terminen pagando justos por pecadores, y ese es el trabajo que hay que hacer. Es una pena que se pierdan instrumentos. Yo entiendo que puede haber situaciones irregulares, pero no creo que, no sé, en mi opinión, que sea digamos, lo suficientemente grave como para decir esto no puede existir. En todo caso, habrá que tener mayor control sobre los que generan algún tipo de actividad no lícita. Es nuestra concepción, digamos, ahí hay presentaciones judiciales y en todo caso también discusiones en el Poder Legislativo sobre aspectos. Somos un gobierno que lo que define el legislativo también es lo que nos va a estructurar a nosotros en términos de la política pública, y también lo que planteé en las presentaciones judiciales. Y efectivamente ahí hay alguna situación más de la que uno considera o no. Me parece que hay que respetar un poco esos tiempos también, pero la concepción del gobierno, y te diría de la Secretaría PYME, es que la digitalización y la simplificación es una parte de la política pública. La última, Guillermo, fue un año de mucha destrucción de PYME. Lamentablemente, digamos, con la pandemia hubo sectores enteros que no pudieron sobrevivir. Bueno, hubo una caída muy fuerte de la actividad, hubo restricciones muy importantes de actividad económica y hubo sectores que no lograron, o empresas que no lograron salir adelante. Digamos, ¿qué hay que esperar para adelante? ¿Va a haber una reconversión? Es decir, por ahí esas empresas que se perdieron se van a recuperar con otras en distintos rubros, porque también cambió el mundo, ¿no? Y cambiaron las costumbres. Cambió el mundo, cambiaron las costumbres, somos el presente de una revolución tecnológica que a veces en la Argentina uno no discute, digamos, los cambios en los procesos productivos a escala global, la digitalización, la industria 4.0, esa es la agenda que tenemos a nivel mundial. Lo que uno ve es que hay sectores que van a seguir teniendo dificultades por la propia dinámica que tiene la pandemia en el mundo y en la Argentina, y también muchos sectores, Pablo, que los debe haber planteado el ministro, que también se está recuperando, que están creciendo. Hoy tenemos una economía del conocimiento con un marco normativo, con una capacidad de desarrollo enorme. La Argentina ha demostrado en el marco de la pandemia que tiene capacidad de producir equipamiento médico, producciones que son complejas. Ese es el sentido, ¿no? Trabajar en una economía que pueda generar cada vez más valor agregado, que pueda exportar más. Eso es un valor muy importante para nuestras pequeñas y medianas empresas, y es uno de los ejes de nuestro trabajo en términos de acompañarlas, asistirlas. Bajamos las retenciones a cero de las pequeñas y medianas empresas que exportan hasta $500.000 y reducimos al 50% hasta $1 millón, que son la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Hay que acompañarlas, asistirlas, acompañarlas en los momentos difíciles y también acompañar todos los procesos de inversión que están teniendo en este momento. Guillermo, agradecemos mucho que hayas estado hoy acá, que te hayas tomado el tiempo para compartir con nosotros, y creo que hay muchas empresas, muchos ejecutivos que les sirvió mucho esta charla para entender, digamos, cuáles son los distintos espectros de líneas disponibles, los distintos programas. Hay mucho que está ofreciendo el gobierno en este sentido. Obviamente es un momento muy desafiante del mundo, también de la economía argentina, pero es muy importante tener la información. O sea, acá es clave tener la información, tener todo el abanico de decisiones posibles y después optar.
¿no? Pero lo que no podés tener es desconocimiento. Es un mundo de mucha incertidumbre, eso es lo que nos ha traído la pandemia, y toda la información y acercamiento que vamos a tener con las empresas es muy importante, por eso te agradezco también la invitación. Bien, pasó el secretario de las pymes y los emprendedores, Guillermo Meredith, un placer.